predicar la palabra del Señor. Antes que empecemos, quiero que nos pongamos de pie y abramos nuestras escrituras en Mateo 16. Mateo 16, versículo 13. Cuando todo lo tengan, me dicen un amén. Amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién dices que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Padre, venimos delante de ti dándote la gracias, Señor, por la oportunidad de estar en tu casa, de poder adorarte y exaltarte aquí en un culto de jóvenes. Señor, te pido que tú seas hablando a través de mí. Bendice, Señor amado, abre la mente y los corazones para poder aprender más de tu palabra. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Se pueden sentar. Bueno, antes de empezar, quiero dar un poco de mi background. Es un culto de jóvenes, ¿ok? Entonces creo que la mayoría hablan inglés. Bueno, yo soy Angie, la hija segunda de la hermana Leti, y toda mi vida la crecí en el Evangelio. De lo que yo me recuerdo yendo a la iglesia, creciendo, adorando a Dios. Predicar no es bueno, en mi mente nunca fue que iba a tomar el micrófono y predicar, pero la voluntad de Dios es muy diferente a de la nuestra. Como dijo el hermano, Jesús y yo somos cantantes, somos músicos, amamos la música, dormimos cantando, nos levantamos cantando, nos bañamos cantando, todo es cantar. Pero hoy es algo muy diferente. Pero quiero empezar desde el inicio. Creciendo en la iglesia fue uno de los, creo que lo más importante obviamente de mi crecimiento, pero cómo empezó fue con dos papás que entendieron la importancia de crecer a sus hijos en el Evangelio. Todo empieza de los padres. Yo no pudiera amar al Señor tanto como lo amo si no hubiera una fundación que dijo, Dios es tu Salvador, Él vino y murió por ti. Ver a los jóvenes decir su texto es muy chistoso porque nosotros no lo hacíamos para la iglesia, lo hacíamos para ellos. Todos los días después de la escuela había un cuarto en la casa y esta memoria creo que tenía unos 5 o 6 años. Y no me había imprimido de Génesis a Apocalipsis, porque teníamos escuela de 8 a 3 y de 3 a 4 era estudio bíblico, todos los días. Para nosotros no existía tele, solo los sábados en la mañana, ¿ok? Aunque ustedes digan, wow, that's crazy. No, creo que fue lo más hermoso porque veníamos en el camino ahorita y estábamos hablando de Samuel. Y Jesús no se recuerda, creo que es el más chiquito. Y el Harry se recordó de una movie que veíamos de chiquitos, de un querubín, creo que era querubín, que decía las historias de la Biblia. Entonces, nuestra tele no era SpongeBob, no era iCarly, era VeggieTales, era caricaturas cristianas. Y para mí, cuando yo pensar en que mi niñez fue una niñez amando al Señor, conociendo a Jesús, sabiendo que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Ese era nuestro crecimiento. Y entonces, mientras vaya predicando, quiero que entiendan que lo que
al crecer, lo más hermoso era que venga lo que venía en mi vida, la fundación la había ya establecido mis padres. Entonces, antes de empezar a hablar con los jóvenes, quisiera hablar con los papás. Y no es solo de traer su hijo a la iglesia, no es solo de decirle, bueno, eso es pecado, es sentarse y explicarle el amor del Señor, es sentarle y explicarle que vean lo que vengan en el mundo, vean con sus ojos lo que otros estén haciendo. Hay un Dios que tiene un propósito con ellos, no un propósito de condenarlos, no un propósito de castigarlos, sino que con amor Él nos envuelve y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces, creciendo, que sabíamos de Jesús, sabíamos que Él murió por nuestros pecados, pero ya a los 16 años ya eso ya no es suficiente, tiene que haber más. Entonces, cuando mi mamá me dijo que el tema es ¿quién es el Hijo del Hombre? Cuando ella me dijo te va a tocar predicar, yo le dije no. Cantar sí, le apoyo, cantar yo canto. Me dijo no te va a tocar predicar. Y no me dijo ¿quieres? Me dijo ¿lo vas a hacer? Yo ok, dale, yo lo haré. Y por semanas meditaba quién es el Hijo del Hombre, quién es el Hijo del Hombre. Obviamente es Jesús, ¿verdad? Pero ¿qué significa eso? Ok. Cuando crecíamos, mi papá siempre nos preguntaba bien. Mi papá dedicaba el sábado para nosotros. Salíamos a comer, pudiéramos estar comiendo algo bien rico y dijo él, ok, ¿quién es el Hijo del Hombre? Y yo lo miraba como toda una niña. Papi, yo solo quiero comer, ok, coma y después me contesta, ok. So íbamos así. Empezaba Esmeralda, después yo, después Ari, después Jesús. Había veces que había tanto en mi mente que yo quería decir quién es Jesús, que mejor le decía sí, es nuestro amigo el que murió por nuestros pecados, pero es mucho más que eso. Pero él no se había convertido en alguien especial para mí. Lo que yo sabía era que Jesús vino y perdonó nuestros pecados, pero eso era todo. Entonces, a los 16 años, estábamos en la iglesia de mis papás y empezaba a dirigir la alabanza. Y una vez, quizás me subí de una manera incorrecta. Después que me bajé, me dijo mi papi, nunca más te subirás al altar solo por cantar. Algo de ti tiene que demostrar que conoces a quién es que estás adorando. Y me recuerdo que otra vez le hice, sí, está bien, está bien. Pero desde ese momento empezó algo a cambiar en mí. Yo no me puedo subir al altar y decir, oh sí, voy a solo hacer los coritos, porque Dios merece toda honra y toda gloria. No es solo agarrar un micrófono y cantar, alabaré, alabaré. No, eso significa algo. Mientras tú estás cantando alabaré, significa que alabarás a tu Dios. Y empezó eso a tomar rumbo en mi cabeza, Anchi, no cantes solo por cantar. Y ahí empezó mi fe, empecé a abrir las escrituras. Yo ya no mucho leo la Reina Valera, les voy a ser honesto. A veces sí, pero me gusta más la NTV, la Nueva Traducción Viviente, porque como que simplifica la lectura un poco más. Pero, obviamente, esta es la clásica. Pero empecé yo a crear mi propia relación con Él. Tenía que yo pasar un proceso para entender que mi fe era propia, no era solo con la que había venido de mi niñez, ¿ok? A los 19 años llegamos a una iglesia y rápido la pastora me dio la oportunidad de subirme al altar, me uní al grupo de alabanza y adoraba a Dios, lo conocía, lo amaba. Pero aquí vino una situación donde mi fe fue probada.
donde empezó un conflicto entre alguien que era 10 años mayor que yo y empezó lo que es el celo, ¿ok? Empezó el celo y yo decía, pero si yo solo quiero adorar a Dios. Entonces mi mentalidad era, yo me subo al altar por adorar, pero la mentalidad de ella era, ella quiere competir conmigo. Ya les expliqué que a los 16 años mi papi me dijo, no vas a adorar solo por adorar o cantar solo por cantar. Entonces a los 19 años era un conflicto entre, ¿quién? Yo solo quiero adorar a Dios, pero empezó una competición. Ok, dije yo, ¿sabe qué? Me bajé del altar, le entregué al pastor de vuelta el ministerio y dije yo, voy a empezar. No fue algo automático donde yo dije, ok, todo está bien, sino que en mi corazón empezó un enojo, empezó confusión en, ok, Señor, yo a ti te quiero adorar, entonces, ¿por qué está pasando esto? Y me recuerdo que me siento y digo, algo tú tienes que hacer. Y ahí fue cuando entré a una escuela de música. Y en la escuela de música teníamos nuestro instrumento, que el mío era canto, teníamos lenguaje musical, que es la teoría de la música, teníamos un devocional y leer un devocional, que es un estudio bíblico. Y me recuerdo que la primera lección del estudio bíblico es, ¿sabes a quién estás adorando? Y yo sé, es a Jesús. Pero en verdad no había entendido, mi adoración no había sido una adoración que venía de un lugar profundo, de un lugar íntimo. Muchos, obviamente yo crecí en el Evangelio, pero conozco de muchos que vinieron al Señor después de haber tenido muchas pruebas en su vida. Entonces mirar atrás no es una opción, ¿verdad? ¿Sí? Tener una vida difícil y llegar a Jesús. Pero cuando viene esta situación, tuve que sentarme y empezó una adoración donde no era por una posición, sino porque fuera de mi habitación, fuera de mi carro, Dios se merecía toda honra y toda gloria. No tenía que tener un micrófono para exaltarle, no tenía que tener una posición para decirle santo y que Él era digno de ser honrado. Entonces empezó una relación entre Angie y su padre. Y cuando estamos leyendo aquí en Mateo, dice que Jesús le preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cuando me puse a meditar, Jesús estaba hablando, los hombres eran la multitud, no eran los 12 discípulos. ¿Y quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos no sabían quién estaba frente a él. Después él va y ellos le dicen unos Juan el Bautista, Elías, Jeremías, y después él se da la vuelta, ¿ok? Estaban aquí. ¿Quién dice los hombres? Y hoy Él los mira a ustedes y dice, ¿quién y vosotros? ¿Quién dices que es el Hijo del Hombre? Quiero que mediten en esa palabra. ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Es una de las preguntas más importantes porque uno de lo que se nos ha dejado es ir y predicar al mundo. Yo veo sillas llenas en este lugar. Yo veo almas restauradas en este lugar. Pero depende de nosotros tener la palabra viva en nuestra boca. No solo, dijo la muchacha, que los ancianos ya están más cerca, ¿verdad? Pero, sí, pero no, porque nada se nos ha sido permitido. Yo quisiera vivir hasta los 80 años, pero al Señor, si le place que me lleve más temprano, es la voluntad de Dios. Pero mientras viva
en este mundo, hablaré de la bondad del Señor. Iré y le diré a los que están cargados, hay un Dios que se lleva todo en la cruz, que ya se lo llevó todo en la cruz. Ese es el Hijo del Hombre, el que vino, el que murió por nuestros pecados. ¿Lo merecíamos? No, no merecíamos a un hombre. Y cuando yo leía Hijo de Hombre, yo le decía, ¿qué significa eso? ¿Qué es Hijo de Hombre? Y vamos, eso viene de Daniel, capítulo 7, versículo 13. Él estaba teniendo una visión y dijo, miraba yo en la visión en la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que venía hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio y gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, su reino, uno que no será destruido. Ahí vemos que Daniel había tenido una visión ya de Jesús. A Jesús se le fue otorgado todo. Vino a esta tierra, no se convirtió en hombre, pero nunca pecó. Fue un hombre santo que honestamente al pensar en todo lo que Él tuvo que sufrir por nosotros, vino a hacer el sacrificio más grande, y creo que es lo que más nos tiene que mantener firmes, es saber que nosotros merecíamos eso, nosotros merecíamos ese castigo, pero Él siendo amor, se convirtió en el sacrificio. Y cuando empezó mi relación con Dios, esa fue lo que más me llevaba hacia adelante, decir que yo merecía ese castigo, pero Él lo llevó sobre sus hombros. Entonces, Él es el Hijo del Hombre, el que no merecía morir, pero aún así llegó y se hizo humano. Él sangró, Él lloró, Él sentía hambre, ayunó, Él hizo todo lo que un humano hace, pero aún así era el rey que Dios había prometido. Entonces, eso significa el Hijo del Hombre. Es que He became one of us. Él era carne como nosotros, era hermoso, solo me imagino que en ese tiempo no había carros, ¿verdad? Entonces me imagino sus pies, sus changas, me imagino su cabello, su ropa. Yo no sé si ustedes se imaginan a Jesús. Yo me lo imagino todo el tiempo. Verlo caminar millas y millas, predicando el evangelio, sanando a enfermos, haciendo milagros. Él se convirtió en un humano. Por eso es que dice el Hijo del Hombre. Pero a la misma vez, Él era el rey en la tierra. Sin saberlo, cuando Jesús le dice, ¿y vosotros quién dices que soy yo? Y le respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Pedro entendió quién era el que venía delante de él. Hoy nosotros nos tenemos que hacer la pregunta, ¿sabemos quién es el Hijo del Hombre? ¿Hemos entendido quién es? ¿Por qué Él es el Hijo del Hombre? Mientras leía esto, dije yo, ¿quién más entendió quién era el Hijo del Hombre? Y hay una mujer en la Biblia que yo amo tanto, porque tenía a su hermana. Voy a hablar de María y Marta. María es una mujer que yo, cuando me pongo a pensar en quién quiero ser o quién es una mujer que a mí me inspira, es ella, porque ella reconoció al Maestro. Ella reconoció que el que venía no era un hombre cualquiera. Cuando vemos en Lucas, vemos la muerte de Lázaro. Eran 3 hermanos, Lázaro, Marta y María.
Cuando Jesús llega, Jesús escucha la noticia que Lázaro había muerto y él llega a la ciudad. Marta corre hacia Jesús y se empieza a quejar y le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces llegó y le dijo: Jesús, si tú hubieras estado, ya me imagino el capricho, ¿verdad? O como, pero como una mujer, Señor, si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Entonces dice Jesús: tu hermano resucitará. Y ella dijo: sí, en el día que Jesús ve, lo veré. Y después vemos que Jesús sigue caminando y aquí dice: entonces los judíos que estaban en la casa fueron con ella, seguían a María, consolándola. Cuando vieron que María se había levantado deprisa y ella había salido, la siguieron diciendo: ¿vas al sepulcro a llorar ahí? María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verlo, pongan atención, al verlo, se postró a sus pies diciéndole. ¿Qué fue la primera acción de María? Fue postrarse ante el Rey. Entonces ella había reconocido quién era Jesús. Se postró: Señor, lo mismo que Marta, porque somos humanos. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero lo que más nos tiene que sorprender de eso fue su acción de humildad. Fue su acción de reconocer que sí, en su humanidad, ella quería hacer lo mismo que Marta, correr a Jesús y reclamarle por no haber llegado más temprano, pero ella reconocía que el Hijo del Hombre estaba enfrente de ella, que él merecía el honor. Entonces su primera acción fue inclinarse. Primero fue la inclinación, primero fue decirle: yo te honro, yo te exalto, me voy a quejar, pero primero te exalto porque él merecía esa honra, él merecía que ella reconociera: Señor, he visto los milagros, los salves o no los salves. Ella era humana, entonces obviamente estaba llorando, pero ella reconoció que el Hijo del Hombre estaba enfrente de ella. Y así es como nuestra relación tiene que ser con Jesús. No va a ser perfecta porque somos humanos y van a pasar cosas en nuestra vida que no entenderemos, pero nuestra primera acción tiene que ser: voy a postrarme, voy a levantar mis manos, venga lo que venga la tormenta, reconocer que Jesús merece la gloria, puede estar cayéndose, destruyéndose el mundo afuera, pero mi fe y mis ojos y mi mirada está en el Salvador, porque una vida fácil no se nos fue garantizada en esta vida. No se nos fue garantizado que todos los días sonriéramos, que todos los días fueran días felices, pero lo que Jesús siempre prometió fue estar a nuestro lado, fue cuidarnos, fue que cuando todo estuviera cayéndose, saber que nuestra confianza estaba en el Señor, que todo estaría bien. Y entonces es una de las personas que ella reconoció que Jesús era el Hijo del Hombre, que había algo diferente en este hombre que caminaba con la multitud. Y entonces, que en nuestra vida siempre sea el postrarnos ante el Señor, en reconocer que Él se merece gloria. Y amo cuando llego a mi tiempo de intimidad con Dios. Se van a reír, pero lo primero que yo hago, me levanto, le doy gracias a Dios y me alisto para el trabajo y me subo al carro, y en la iglesia donde yo me estoy congregando hacemos un devocional como iglesia. Entonces todos los días leemos 2 capítulos de la Biblia. El año pasado era leer la Biblia en un año,
pero es mucha lectura leer la Biblia en un año, no le voy a mentir, son como 6 capítulos al día. Mi mami terminó, yo me quedé en noviembre, solo me faltaban 2 meses, pero ya no pude. Pero en este año solo son 2 capítulos y me ha sido algo donde no solo reta a la iglesia, pero es un reto personal, el estar consistente, el leer la Biblia todos los días. No les miento, no hay algo tan hermoso que lo primero que uno escuche sea la palabra de Dios. Yo lo pongo en mi carro, no hay excusa de no leerla. Hoy hay hasta un audio que como que tiene diferentes voces. Si es María, hay una mujer hablando. Si es Jesús, hay una voz bien profunda. Y mira, hay tantas formas de poder leer las escrituras hoy, y que no hay excusa de no estar leyendo todos los días. No, ya no hay. Hasta la Biblia, el app de la Biblia te manda todos los días el versículo de la Biblia. Dígame usted que no hay excusa. No hay, no puede haber. Si no, mi mami siempre decía, yo le decía, mami, enséñame a hacer esto. No sé, está TikTok. Si ahí te enseña todo. Le digo, tiene razón. Si ahí están todo lo que hasta hoy en el Bible, usted le dice, explícame más en detalle este versículo, y ¡pam!, le sale toda una página que le explica qué significa esto y qué significa otro. Ya no hay excusa, hermano. No hay. Usted le diga, léame a las 7 de la mañana, y el dichoso teléfono le va a leer. Antes no había eso, ¿verdad? Antes uno tenía que tener una Biblia física, y hoy hay tantas formas de poder absorber la palabra del Señor. Entonces, Hijo de Hombre se menciona más de 80 veces en el Nuevo Testamento. Vemos como Daniel menciona a Jesús antes de su llegada. Y cuando estamos leyendo, es tan hermoso ver cómo Jesús tomó de su tiempo de preguntarle a sus discípulos, de que ellos en verdad reconocieran que Él no era solo un simple hombre, que había más, que Él había llegado a este mundo con un propósito. Y si leemos más a fondo, vemos cómo Jesús honra a Pedro por lo que había dicho. Y hoy respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí vemos cómo Jesús le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién le reveló a Pedro quién era el Hijo del Hombre? El Padre que estaba en los cielos. Entonces, como les conté, tenía una fundación de quién era Jesús. Al crecer empecé a tener luchas, empecé a tener pruebas, empecé a ver el mundo no por, digamos, con una madurez, porque de niños vemos el mundo que nuestros papás nos han creado, vemos todo casi como de rosa, o de, por lo menos yo. Y cuando llegué a esa edad donde empecé a tener que solucionar problemas por mí misma, tuve que reconocer que Jesús tenía que ser algo importante para mí, que no era siempre solo correr directamente a mi mamá y a mi papá, sino que Jesús tenía el primer lugar, sino que ellos tienen muchas de las respuestas, pero hay preguntas que solo el Señor puede contestar, hay situaciones que solo Jesús puede responderlas. Y entonces, cuando Pedro reconoce quién Cristo era, vemos que Dios como que le da palabras de afirmación o lo honra y le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque hoy yo camino no con la fe de mis papás, bueno, sí, con la fundación, ¿verdad?
Pero hoy yo entendí que Jesús era importante en mi vida porque yo lo puse en un lugar de importancia. Porque lo he visto cómo Él ha obrado en mi vida. Sé que ustedes están bien jóvenes, pero les quiero testificar de algo que me pasó este año. Yo trabajo en una escuela, soy maestra de música, toda mi vida es música, pero una maestra en una escuela privada. Y me recuerdo, como ustedes ven, no está mi papá. Mi papá ya se retiró y está en El Salvador. Y bueno, mi secreto es que soy niña de papi, ¿ok? Lo amo mucho, soy su gemela. Si usted lo ve a él, me ve a mí. Si me ve a mí, lo ve a él, es gemelos, ¿verdad? Entonces, cuando mi papá se decide que se va a retirar, yo ya, ok, está bien. Me recuerdo que me dormía llorando, me levantaba llorando, que solo llorando pasaba, porque dije, ¿y ahora? Si se me arruina el carro, ¿quién me va a defender? Como dijo el Chapulín Colorado. Y le decía, sí está mi mami, pero dije yo, mi papi, él es un hombre, él es fuerte, él lo puede hacer todo. Y me recuerdo que se acercaban los días y mi papi estaba preparando las maletas. Y empezó el pánico en mí. Bueno, vamos a dejar a mi papi. Lloro el camino ahí. Se va, lloro, me meto al carro, lloro, todo. Fue un tiempo bien difícil para mí. Porque dije yo, sentí algo que nunca había sentido. Me sentí desprotegida. Sentí que como se había ido el hombre de la casa, me sentía como una niña, como la que estaba cantando aquí, me sentía así, y ahora si alguien entra, nadie, los varones, ni un huracán nos levanta, y dije yo, ay Señor, nadie va a venir por mí, y yo, no les miento hermano, tenía un cuchillo ahí en mi camita por si algo pasaba. Vivimos en una vecindad de ancianos, nada iba a pasar, pero en mi mente yo decía, Gastón, él se fue y nos dejó. Y me recuerdo que por mucho tiempo estoy sola, están mis hermanos, pero no es lo mismo que esté mi papi. Regresó mi mami de El Salvador y yo seguía, me dejó mi papi, ya no sé qué voy a hacer. Hasta mi carro empezó a hacer sonidos y dije yo, vaya, solo espero el carro que se fuera mi papi para empezar a hacer sonidos. Y me recuerdo que yo le llamé y le dije, papi, mi carro está haciendo sonidos. Ok, hija, ahí está el taller, llévelo. Y digo, yo ni sé qué significa esto. Y solo para decirles, mi carro es un Nissan Rogue, ¿verdad? Yo tomé clases de francés en high school. Y ¿cómo se escribe Rogue? Es la misma forma que se escribe rojo en francés, ¿verdad? Entonces yo llego bien confiada al taller y me dice, ok, ¿cuál es el nombre de tu carro? Y le digo, es un Nissan Rouge, ¿verdad? Yo toda Rouge. Y ella hace un Nissan Rogue. Y yo, oh, yeah, Rogue. Literal, no sabía ni el carro, ni el nombre de mi carro. Entonces llego y me recuerdo que todo ese tiempo y hasta le texté a él, le dije, papi, esto es algo que tiene que hacer un hombre. Y le dice, no, usted sabe cómo hacerlo. Y yo, ok, está bien. Y me recuerdo que fueron semanas que yo ni me estaba dando cuenta que había subido una ansiedad en mí, que nuestra puerta, la chapa como que la tiene contra mí. Todos entran bien a la casa y a mí me cuesta y yo salía del carro y corría a la puerta y la trataba de abrir y yo, oh my gosh, alguien va a venir y mi mami va a encontrar aquí tirada. Eran cosas que me había puesto en la mente, pero ¿qué no había hecho yo? Es entregarle esos sentimientos al Señor. Es decirle, Señor, y ser honesta con el Señor, yo me siento sola.
yo me siento, se ha ido mi papi y hoy me quedo yo como que... Y es chistoso porque tengo 24 años, ¿verdad? Entonces como que... Pero no, a mí mi papi ha sido... Entonces cuando me recuerdo que estaba en un culto de jóvenes y llegó una hermana hacia mí y empezó a orar por mí. Y yo lloraba como llora un niño. Y ella me dijo, Dios tuvo que llevarse a tu papi para que tú le dieras el primer lugar a Dios. Y yo, la señora no sabe lo que está diciendo, porque Dios ya tiene mi corazón. Y me recuerdo pero después pasaron 2 minutos y empecé a llorar de una manera tan fuerte porque dije, wow, había creado una ansiedad, algo, me sentía desprotegida, me sentía eso cuando había un Dios que todo lo ve, hay un Dios que Él es la protección, Él es el que nos cuida. Y me recuerdo que cuando me tiro al piso, empiezo a llorar y le dije, Señor, perdóname por sentirme desprotegida, perdóname por haber puesto a mi papá en el lugar que tú te mereces. Yo ya sé quién es Dios, yo tengo una relación con Él, pero no lo había puesto en un lugar de papá. Y me recuerdo que le llamo a mi papi y le cuento lo que me dijo y hace así, tiene razón, porque yo me tenía que ir para que creciera. Y le digo, ok, está bien, ahí sí entiendo. Y dije, mejor que no hubiera dicho nada porque me salió regañando. Y hoy les digo, hoy duermo, no tengo miedo, hoy duermo y sé que le digo, Señor, me cubro de la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies, tú me guardas, tú me cuidas en el camino, tú me llevas a mi trabajo de regreso. Y le digo, hoy no hay ansiedad, yo sé que mi papi está disfrutando en un país donde él se fue teniendo que encontrar una buena vida y hoy lo veo, está en la hamaca, está comiendo ese mago. ¿Qué no hace el viejito? Le digo, amo. Y cuando la gente me dice, y no te sientes, y le digo, ¿saben que hoy hay una paz en mí saber que él está disfrutando lo que de niño no pudo disfrutar? Y al principio el llorar me sentía como que selfish, como que egoísta, estar llorando, pero era una etapa, hermano. Y hoy disfruto ver cómo él manda videos y me voy la próxima semana a verlo. Y mi corazoncito está como, ay, mi papi me va a ir a recoger. Y le digo, pero hoy sé que el que tiene mi corazón, el que me guarda, el que me cuida, es un hombre que nadie lo puede vencer. Es un hombre que, wow, si me imagino a mi papi fuerte, ¿verdad? Ni tan fuerte, así de grande, bien. No es ni Sansón, es chiquitito el Señor, pero yo lo creía invencible. Ahora imagínense a nuestro Dios. Imagínense. Y entonces, Él se tuvo que hacer real en mi vida. Entonces, cuando se fue mi papá, yo le había dicho a mi jefa que cuando ella iba a renovar mi contrato, yo le dije a ella, no sé si voy a regresar. Y fue todo, me salí del cuarto y cuando ella me vuelve a llamar y me dice, ¿por qué? Y le empiezo a decir que mi papá se iba y que quería ganar más dinero. Y me recuerdo que me dieron un aumento y dije yo, ok, está bien. Pasaron unas semanas y de ese punto ya se había ido mi papi. Y no les puedo decir que no es que no tenía dinero, sino que no tenía lo que yo quizás quisiera, ¿verdad? Y me llaman a la oficina un día y algo había pasado entre alguien que había contratado y me cuentan que hay una oportunidad de un trabajo, pero yo no era cualificada por mis estudios. Y dije, ya te falta eso para poder tener este trabajo. Y dije yo,
ya estuvo, no lo tengo, ok. Me voy a un servicio y tomen eso, ¿verdad? Hay gente que sí roba, ok, pero fui a un servicio y no les miento, tenía 23 o 25 dólares en la cuenta de banco. Y esto fue donde Dios empezó a ver mi fe y cuánto yo creía en Él. Y dijo el predicador, quiero que den una ofrenda que les duela. Hermano, yo solo tenía 23 dólares, ¿verdad? Y dije yo, Señor, te voy a dar algo, ¿ok? Y esto me duele porque pudiera ganar un McChicken o algo, ¿verdad? Y le dije, pero te lo voy a dar. Y me recuerdo que le di una suma de dinero. Y le dije, Señor, yo no sé qué tú vas a hacer en mis finanzas, qué tú vas a hacer, pero te lo doy a ti. Pasan 2 semanas y me llaman a la oficina y me dice la jefa, ¿por qué tú te mereces ese trabajo? Y yo, ok. Y le dije, es una escuela cristiana. Y le dije, hay una pasión en mí por lo que hago. Una pasión que viene porque Dios a mí me ha entregado una pasión por la música. Y no solo por la música, sino por instruir a niños a que amen la música. Y él se me quedó viendo así, una señora americana, y solo le hacía así con su lapicero, con sus dedos. Y le dije, y yo sé que no sería yo enseñando, sino que en cada enseñanza que yo diera, Dios estará conmigo y me ayudará. Y aunque mis cualificaciones no estén donde otros, de lo que otros tienen, hay algo que yo tengo que ellos no tienen. ¿Y quién es? Al Hijo del Hombre a mi lado. Y él solo se me quedó viendo y yo, ok. Y le recuerdo que creo que le testé a mi mamá o a mi hermana y le dije, ay, salí de la entrevista. 2 horas después me llega un correo electrónico. Felicidades, Angie Torres, te ha llegado a la posición, empiezas este día y esta es la cantidad que te estaremos dando. Y dije yo, la veo y digo, ok, estos centavos. Cuando abro mis ojos y veo, hago la calculación, la ofrenda que yo le di al Señor, Él le había añadido 2 ceros a eso. Cuando yo lo veo y digo, eso todo, solo fue Jesús quien hizo esto. Él vio la intención de mi corazón, que dije yo, esto me duele dártelo. Pero Él tenía un propósito 2 semanas después. Vi el milagro frente a mis ojos. Él no solo se había convertido en alguien que yo adoraba, sino que se había convertido en mi Padre, en el que me defendía, en el que iba delante de mí. Tengo un trabajo que por mis estudios no lo debería de tener, pero hay una gracia y un favor que Dios ha depositado sobre sus hijos, que un certificado no lo puede quitar. Entonces, hay una fe, muchachas, ustedes se van a graduar de la high school. Hay un testimonio en mi hermano allá. ¿Ustedes creen que él, todos los estudios se les fue pagado en una escuela alta? Una escuela donde pelean muchos por llegar. Hay testimonio vivo en mis hermanos de lo que Dios puede hacer. Si uno mantiene su fe, si uno ve que, ok, mami y papi no tienen las finanzas, pero hay un Dios que tiene finanzas que ni se pueden contar. Hay puertas que Dios puede abrir en su favor en lo que quieran estudiar, ser doctoras, ser maestras, ser abogadas. Hay cosas que solo Dios puede hacer. Y es creer en el Hijo del Hombre, en creer que Él puede hacer lo imposible, posible en nuestras vidas. Pero ¿cómo empieza Él a reconocer quién es Él en nuestra vida? Y es lo más hermoso ver testimonios no solo en mi vida, sino en los que están alrededor mío. En saber que Dios no solo está a mi lado, sino que está al lado de nosotros, al lado de mi mamá. Y les digo, cuando mi mami llegó a la casa,
y me dijo, le voy a ser sincera, cuando mi mamá me dijo que se iba a unir a esta iglesia, sorry pastores, ¿verdad? Yo no los conocía, hoy sí los quiero, ¿verdad? Pero entró como que dije, vaya, ya se fue ella. Pero al pasar de las semanas, salió una Leticia que no habíamos visto en mucho tiempo. Ella estaba contenta de ir a la iglesia y dice, hija, mira al pastor, y es que es tan chistoso, y mira, es que la pastora es la. Y yo enojada, ¿verdad? Porque dije, me quitaron a mi mami. Pero empecé a ver una alegría y un amor y que la hermana esta me dijo esto, y que la hermana esta, y tantas amigas que hoy tiene hoy, y las conocí en la graduación de Harim. Pero ustedes no saben cuánta alegría no solo le han traído a ella, sino que a nosotros como sus hijos. Cuando ella me dijo que iba a empezar a trabajar con los jóvenes pastores, no hay una hermana que ame más a los jóvenes. No voy a decir eso, ustedes también lo quieren, pero saber que mi mami está instruyendo a la futura generación es hermoso, porque soy un testimonio vivo de la fundación que ella tuvo en mi vida. Mi hermano líder de alabanza, mi hermana traductora en la iglesia, Harim se graduó de una escuela. Ninguno de mis primos se ha graduado, hermanos, y tengo 70 y algo primos. Y él fue el primero. ¿Usted no cree que ha habido una gracia y un favor sobre su vida? Y lo ve en sus hijos. No me estoy glorificando, ¿vale? Pero estoy dándole honra a quien honra merece. El crecer sus hijos en el saber. Ella nunca dijo, no, solo leí y conformante, sino que se sentaba y nos instruía. Verla a ella, dicen, se fue como una hora antes del servicio, ¿verdad? Y nos dijimos, yo, ¿por qué se va tan temprano? Es que tengo que ir a arreglar y no sé qué, y no sé cuánto. Y le digo, ver ese amor y el saber que lo tiene por la obra como hija. Hoy yo me siento, wow, está trabajando con los jóvenes. Van a ser jóvenes tremendos, les digo. Y ustedes que van a empezar con un versículo, ya les voy a poner un capítulo que lean. Esta mujer es seria. Entonces, Jesús todavía se recuerda de Génesis, no, de Génesis a Apocalipsis. No, eso es broma. Entonces, les digo, es hermoso ver lo que Dios está haciendo en nuestra obra, y yo creo y yo lo veo. La abundancia que van a tener en esta iglesia, pero es creer en el que va por delante, es Jesús. El que guía nuestros pasos, el Señor. Es saber que tenemos que ir y evangelizar con el amor que Dios nos da. Entonces, quiero que no solo los jóvenes, pero que todos nos pongamos a pensar quién es el Hijo del Hombre en nuestras vidas. No solo es el que vino a salvar, sino que nos vino a dar una vida y vida en abundancia. Nuestra vida aquí no fue garantizada, pero hay una vida en los cielos. Y yo me imagino en el día que Dios nos llame a casa y nuestras coronas, y Él llegar y estar frente a Él y ser días y días de adorarle a Él. Va a ser hermoso estar frente a Él y reconocer el que han habido tantas bendiciones y poder postrarme ante Él y verlo cara a cara y decirle cuánto yo te amo, cuánto yo te exalto, porque lo he hecho real en mi vida. Que nuestro acto siempre sea como María, de postrarnos ante Él y Señor, reconozco que tú eres santo. Esto está pasando, pero lo primero es exaltarlo a Él. Reconocer que cuando uno reconoce y entiende que Él es el Hijo de Hombre, Él empieza la obra en nuestras vidas. Empieza a formar el llamado. Estas muchachas están cantando y yo me imagino lo que Dios puede hacer en ustedes. Yo me recuerdo los retiros de jóvenes. Nuestra iglesia creo que tenía unos 2 años. Y no tocábamos tan profesional, ¿verdad? Y llegó los líderes del concilio y nos vieron y dijeron, wow, es que ustedes cantan como que Dios estuviera enfrente de ustedes. Y es que así tiene que ser. No cantamos porque mami y papi nos hagan cantar. No cantamos porque tenemos una voz hermosa, sino que nos tenemos que imaginar que el Rey de Reyes está frente ahí
Hay una alabanza que cantaban que nunca la había escuchado. ¿Cuál era? La de... ¿Cuál era? Será mayor que la primera. ¡Wow! ¡Qué alabanza! Tan hermosa. Yo nunca la había escuchado, me la van a tener que enseñar. Pero algo tan hermoso y reconocer que la gloria postrera será mayor que la primera. Estamos declarando que una gloria vendrá sobre este lugar. Que ya no cabrán la gente en esta iglesia, que vendrán almas restauradas, saldrán de aquí misioneros, saldrán de aquí jóvenes que arden por el Señor, que reconozcan quién es el Hijo del Hombre y quién anda con ellos. Reconocer a Jesús y ponerlo en nuestra vida es tan importante. Tengas 16 años, tengas 20, tengas 70. Reconocer que Jesús tiene el primer lugar en nuestras vidas. He visto qué hermoso es tener al Señor por mi lado. Que cuando me vean a mí, que cuando lo vean a usted, vean al Señor. Que cuando entre a una tienda, hasta haga un tipo de respeto cuando alguien se acerca a usted. Cuando yo me voy a hacer las uñas, la muchacha que me las hace, hasta su forma de hablar cambia cuando me ve. Y dice, no hables así, que Angie está ahí. Y el día que fui, me lo dije, cuidado, Angie no habla así. Y yo, amén, Angie no habla así. Entonces no hablen así frente de mí. Que cuando lo vean, digan, me voy a acercar a ella porque hay algo, hay una luz que brilla a través de ella. Que eso sea lo más importante. Vayamos donde vayamos, que digan, hay algo en ella que me llama la atención. Y no ser su hermosa cara, sino que el favor y la gracia que resplandece a través de ustedes. Sea en la escuela, sea donde estén trabajando, que Jesús sea lo primero que vean. Y otra vez les insto a los padres. Yo ya les conté de mi niñez. De papás que les importó que nosotros conociéramos quién era Jesús. Y hoy como adulto puedo pararme enfrente de usted y no solo por lo que ellos me enseñaron de la niñez, sino ellos crearon la fundación y yo fui formando mi casita. Y bien, viniera lo que viniera, esa fundación seguía sólida. Yo sabía que podían venir las cosas, pero que el que andaba conmigo me iba a proteger. Y ellas se ven muy chiquitas, tan jóvenes. Entonces todavía están con sus papás. Y les insto, tomen su tiempo, hablen con ellos. El conocer a Jesús no tiene que ser algo forzado. Que cuando vengan momentos digan, oh, mi mami dijo que Jehová es mi pastor y que nada nunca me faltaría. Empieza con versículos así. Que cuando vengan pensamientos que vienen del enemigo, que piensen, Él es mi luz, Él es mi rey, el que guarda mi cabeza, el que me protege. Empieza de ahí. No tiene que darle prédicas tan largas, sino que antes de dormir bendecirlos. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Y les digo, quieren jóvenes llenos de la presencia de Dios, que amen al Señor. Empieza en casa, empieza aquí. Empieza enseñándoles, empieza sabiendo que Jesús se merece respeto. Es reconociendo que Jesús no solo respeto, sino que honra y gloria. Queremos ser como Pedro, que reconoció que él era el Cristo, no por lo que veía, sino porque el Padre mismo se lo había revelado. Y el Padre mismo me ha revelado a mí en muchas formas quién es Él en mi vida. Y quiero que nos pongamos de pie. Y quiero que mientras oremos, que así padres como jóvenes, que empecemos a pensar en formas que podemos seguir rindiendo nuestra vida ante el Señor, rindiendo nuestros deseos, nuestros anhelos, y reconociendo que todo en nuestra vida sea para el Señor. Que
que reconozcamos quién es el Hijo del Hombre en nuestra vida. Padre que estás en gloria, venimos delante de tu presencia, dándote las gracias, Padre. Gracias por este momento, gracias